Dice el historiador y analista internacional Ariel Segal, que es un conocedor de estos temas. Señor Segal, buenos días. Sí, buenos días, gracias a ambos. Y bueno, sí, la visita que ya culminó, por cierto, de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, venía precedida de un anuncio de hace 2, 3 meses en una gira por algunos países del Lejano Oriente. Lo que pasa es que incluso el mismo Biden, hace un par de semanas más o menos, había dicho en una rueda de prensa, cuando se le preguntó sobre este tema, que el Pentágono recomendaba que ella no hiciera esta visita. Entonces, de alguna manera... En estas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias, sí. en estas circunstancias en la cual está abierto un frente de guerra que es el de Ucrania con Rusia, y Estados Unidos está participando de manera indirecta, pero está participando junto a la OTAN en proveer de armas, financiamiento y entrenamiento a los ucranianos. Entonces, en un tema como ese Taiwán, que es una isla a pocos kilómetros de China, que desde que el Partido Comunista Chino llegó al poder a mitad de la década del siglo XX, y que los que perdieron la guerra se trasladaron masivamente a esa isla y fundaron ese país, China nunca ha reconocido la soberanía de Taiwán. Estados Unidos tampoco la reconoce de una manera abierta, le reconoce como un país autónomo, pero no soberano. Pero cuando un funcionario de alto nivel, que en este caso vendría a ser el tercero en rango en Estados Unidos, después del presidente y el vicepresidente, visita a Taiwán, obviamente a China le pone muy descontento, y no es casualidad que hoy ya hay maniobras militares alrededor de Taiwán. Yo creo que va a quedar ahí por el momento, porque a China tampoco le conviene ahora entrar en un conflicto, dada la situación mundial. Sí. Sí, señor Segal, a ver, resulta un poco inverosímil, dada cómo lleva la política exterior Estados Unidos, que no haya habido algún tipo de coordinación entre la presidenta de la Cámara de Representantes y la Casa Blanca, quien, por cierto, se ha encargado de decir que, a ver, ellos no tienen nada que ver en esta visita. ¿Qué hay detrás? Sí, técnicamente es cierto que la presidenta del Congreso tiene autonomía, no tiene que pedirle permiso al presidente para hacer ninguna gira, a menos que sea un país con el cual Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, y en búsqueda de moderar un conflicto o en búsqueda de intentar abrir relaciones diplomáticas, ahí sí se necesita el permiso del Congreso y el permiso del presidente. Pero es muy difícil entender este viaje. No he conseguido absolutamente ninguna información, no he escuchado a ningún analista que pueda dar una explicación lógica, porque estamos buscándole la parte racional, porque Nancy Pelosi en un momento como este hace el viaje. Puede ser que lo había anunciado con mucha anticipación y pensaba que ya la guerra en Ucrania iba a llegar a un alto al fuego y no lo quiso detener para no quedar mal ante el Congreso, ante la opinión pública americana, etcétera. Dos, esto es una cuestión bipartidista en Estados Unidos, el tema de Taiwán. Los dos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, confrontan a China, y esto tiene el apoyo de los congresistas y senadores del Partido Republicano. La tercera cuestión es que en noviembre hay elecciones de todo el Congreso. Lo más probable es que los demócratas pierdan la Cámara Baja y la Alta, probablemente el Senado, y puede ser que Nancy Pelosi quiere pasar a la historia por algunos hitos y uno sea el del viaje a Taiwán, pero no le encuentro otra razón racional para explicar este viaje. Ariel Segal, otro hecho en la política norteamericana de los últimos días tuvo lugar en Kabul, donde un dron enviado por Estados Unidos terminó con quien era el líder más importante de Al Qaeda después de la muerte de Bin Laden en la vecina Pakistán. Esto tuvo lugar en la capital de Afganistán. ¿Esto significa algo respecto de la presencia norteamericana en países con los que tiene relaciones difíciles? Sabemos que en Afganistán habían estado 20 años
como Fuerza Armada antes de retirarse, ¿no? Sí. Estados Unidos viene liquidando a varios dirigentes terroristas de Al-Qaeda, del Estado Islámico, en Yemen, en Siria, en Afganistán, en Pakistán, en la zona donde viven también varios yihadistas, varios guerreros santos. Y claro, el nombre de Ayman al-Zawahiri, para los que conocen temas de el Islam radical, es mucho más propagandístico a nivel, más que la palabra propagandístico, más mediático a nivel de las noticias, porque era el número 1 de Al-Qaeda luego de Bin Laden. Entonces, obviamente, Biden aprovecha esto para mostrar mano dura en política internacional, cuando muchos recuerdan que la salida de Afganistán fue muy caótica. Pero en realidad la importancia mayor que tiene esta historia es que este señor estaba en Kabul, y eso demuestra que después de la salida, después de 20 años de la presencia de la OTAN en Afganistán, los talibanes aparentemente ya están dando refugio de nuevo a miembros de Al-Qaeda. Y eso demuestra, junto a la política de los talibanes, de quitarles derecho a las mujeres y de tener un gobierno radical, de que las promesas de que ellos iban a hacer cambios y no iban a gobernar como en el pasado son absolutamente falsas. Y que Al-Qaeda de nuevo está consiguiendo refugio en ese país. Para mí ese es el punto más importante de esta historia. Uh-huh. Sí, pero los ecos de ello, pues, como quien dice, Nancy Pelosi le aguó la fiesta a Joe Biden, ¿no? Porque la noticia duró muy poco tiempo y ahora estamos hablando precisamente de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que vamos a ver cuáles son las consecuencias que pueda tener en un futuro. Muchas gracias a Ariel Segal. Gracias, un placer. Buenos días, Ariel Segal. Son las 8:15, tenemos que hacer la pausa y cuando regresemos vamos a conversar, como lo anunciamos, con el congresista Enrique Wong.